Buenos días, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy ingeniero de producto para Maps. Nos acompaña también el gerente de ingeniería Félix López. Les agradecemos que nos acompañen en esta serie de webinars de Maps University. Hoy estaremos hablando sobre el concepto de firewall. Quisiéramos recordarles que durante la presentación podrán enviarnos sus preguntas por medio del Q&A. Sin embargo, al final de la presentación tendremos un espacio donde podremos responder todas las preguntas a mayor detalle. También les recordamos que esta presentación la podrán checar en nuestra plataforma de Maps University. El acceso a Maps University es www.mapsuniversity.mx, en donde podrán visualizar con más tranquilidad y a detalle las veces que sea necesario. Incluso las pueden compartir con sus integrantes de la empresa, y también pueden revisar nuestros entrenamientos de las diferentes marcas que manejamos como mayorista. Sin más, como les platicaba, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de firewall. ¿Qué es un firewall? ¿Por qué son tan importantes en una red? Y a pesar de los muchos años que llevan ya vigentes en el mercado, siguen siendo trascendentales en temas de seguridad informática dentro de las áreas enterprise. Para poderlo entender mejor, vamos a presentar la siguiente diapositiva en donde proponemos qué es un firewall. Igual que las ciudades amuralladas de la Edad Media, la defensa frente a ataques externos comienza en el perímetro de nuestras instalaciones, así que lo más sencillo y más seguro es que todos los accesos que tengamos hacia nuestras instalaciones sean por una única puerta, así como lo podemos ver en la imagen. De esta forma, nuestra red con sus servidores, bases de datos, equipos de estaciones de trabajo tendrían un único router frontera que conecte nuestros servicios con el exterior, es decir, con el Internet. Este router frontera será nuestra primera línea de defensa donde podremos ejecutar filtrado de paquetes, que es una serie de reglas que indican qué tráfico se permite y qué tráfico se deniega. Un firewall se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir limitar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas o algunos otros criterios. De forma complementaria, el firewall es un activo frente a una infraestructura estratégicamente posicionada por donde el tráfico es afinado. Por ello, el mismo puede permitir o bloquear la continuidad de comunicación si ésta no presenta alguna amenaza en la red. Es decir, cuando el tráfico está entrando a nuestra red, el firewall lo que va a hacer es, con una serie de políticas preestablecidas, analizar qué tipo de conexiones se pueden permitir o denegar. Y de la misma manera para todo el tráfico que estamos sacando hacia el Internet. En los firewalls podemos encontrarlos de dos versiones, los firewalls versión hardware y versión software. Los firewalls por software ejecutan la misma tarea sobre el tratamiento de tráfico, permitiendo o denegando conexiones, que tradicionalmente los encontramos en activos como los servidores de nuestras empresas. Siempre que implementamos algún servidor, como un servidor web, algún carrito de compras, este servidor ya incluye un firewall a nivel de host, que todo el tiempo está haciendo análisis de conexiones y delimitando qué tráfico puede entrar y qué tráfico es denegado de acuerdo al requerimiento o necesidades de ese servidor. Los firewalls basados en hardware son dispositivos que principalmente se encargan de delimitar las conexiones entre el mundo exterior y nuestra red privada. Es decir, cuando vamos a Internet se hace un análisis de tráfico y en base a ciertas políticas nos permitirá o no la salida de tráfico. De igual manera, cuando tenemos en nuestra red de un servicio publicado, el firewall analiza las conexiones que vienen del exterior para darles o no el acceso a este servicio. Ahora bien, para que podamos entender cómo funcionan estos dispositivos de hoy en día, es necesario que hagamos una vuelta al pasado, yendo a los años 80. Por ahí del año 1988 se procesó el primer firewall, que era un simple procesador de filtrado de paquetes, en donde simplemente se hacía una lista de acceso en donde el firewall veía qué paquetes venían etiquetados en la red y de acuerdo a su origen y destino era si delimitaba o denegaba el acceso. Entonces tenemos como esto la primera generación, que son los packet filters, y este tipo de filtro de paquetes, como les decía, no presta atención a si un paquete forma parte de una secuencia, no valida si tiene algún estado de conexión activo o algo como lo tenemos hoy en día. En su lugar se filtra cada paquete basándose únicamente en la información contenida en el mismo paquete y por lo general utiliza una combinación, tiene
marcador de origen, un marcador de destino y su protocolo y un puerto, nada más. Estos filtrados de paquetes comprenden la mayor parte de comunicación a través de Internet, utilizando por convención puertos conocidos ya predeterminados como estándares internacionales, como puede ser el puerto 80 para navegación web, el puerto 25 para de servicios de correo electrónico y transferencias de archivos como puede ser un FTP en un puerto 21. Ahora bien, estos firewalls de segunda generación, conforme fueron evolucionando y las comunicaciones se fueron haciendo un poco más complejas, tuvimos que entrar a los firewalls de generación 2, en donde ya vemos firewalls de Stateful Packet Inspection. Estos firewalls se denominan así ya que tienen la capacidad de analizar si un paquete tiene una conexión activa o esto los convierte en un firewall dinámicos, a diferencia de los packet filter. No sé si tú, Félix, por ejemplo, pudieras, ya en base a tu experiencia, platicarnos un poco de los Stateful Packet Inspection. Bueno, un poquito retomando la parte de los primera generación. Inicialmente, como bien decías, la forma en la que se trabajaba la parte de los permisos que se daban en la red era basado más que nada en la información que estaba en el paquete. Entonces, vimos que no era tan bueno porque a veces de alguna manera no podías tener un elemento que te ayudara a verificar si todo el paquete era bueno o era malo, porque finalmente un archivo no cabe en un solo paquete. Entonces tuvimos que empezar a ver otro tipo de formas de analizarlo. Y por el otro lado, era muy complicado saber si un paquete era la continuación de otro archivo o ya no era, o si era la secuencia adecuada o si no lo era. Y creo que finalmente eso es lo que en algún momento originó que cayéramos en una nueva forma de, digámoslo, de analizar el tráfico, que es en este caso la parte de Stateful, donde tenemos ya una tabla que en su momento va a tener un seguimiento de las conexiones que están establecidas y no nada más a través de un paquete, sino a través de todo el proceso de conexión hasta que llegue a terminarse la transferencia de esa conexión, que en este caso puede ser un paquete, un archivo, lo que fuera, y tener la capacidad de analizar si eso es válido o no. Entonces creo que esa fue la principal diferencia que nos ayudó a que esto fuera un poquito más seguro y que no nada más trabajáramos en base a un solo elemento, ¿no? Y eso creo que es la gran diferencia. Un ejemplo de cómo funciona es, por ejemplo, si queremos bloquear el tráfico web, que es a nivel de HTTP, entonces se crea una regla que se conforme con una IP origen, siendo la red interna, por ejemplo, hacia un host destino que tenga un bloqueo en el puerto 80. Entonces, nosotros podemos generar una regla en donde todo el tráfico que vaya hacia el puerto 80 aparezca como bloqueado y entonces cualquier usuario que quiera salir a un dominio como YouTube por medio de algún navegador se le denegará el servicio. Es así como funcionan este tipo de firewalls. Posteriormente, conforme el flujo de tráfico y cómo van evolucionando también los dominios y las páginas, generamos o evolucionamos al firewall de Deep Packet Inspection. Este firewall tiene la capacidad de hacer un análisis un poco más profundo, más minucioso y nos permite ofrecer más seguridad en los datos, ya que hace un análisis a nivel de aplicación y nos permite detectar cosas como malware, troyanos, spyware, etc. A través de este concepto, los paquetes ya no son analizados solamente en base a la información almacenada en sus encabezados, como lo hacemos en los firewalls de segunda generación, sino que ahora podemos tener la capacidad de analizar el contenido con un modelo basado en firmas, como porque, por ejemplo, ya contienen motores de antivirus, ya tienen motores de IPS. Los datos, los paquetes son analizados y se puede identificar algún comportamiento anómalo o ataque. Una acción es tomada registrando el evento, bloqueando la conexión, entre otras virtudes que podemos administrar desde este tipo de firewalls. Ratificando la importancia de varios elementos de seguridad en una arquitectura realmente robusta, incluso los proxies actúan en su gran parte en el área de encabezado de la capa de aplicación y el área de datos en general pues ya no se puede visualizar. El concepto de DPI entonces tiene presente lo que anteriormente teníamos como un IDS en donde solamente podíamos ver eventos, solamente podíamos ver quién nos estaba atacando y cómo nos estaba atacando, pero no teníamos la capacidad de poder ejecutar alguna acción. Ahora con estos firewalls ya contemplamos ahora un IPS en donde ya podemos tener a nivel de firmas
un motor en donde podemos ejecutar cierto tipo de acciones y conexiones de cierto tipo de tráfico que no haga sentido con nuestro negocio. No sé si quieras complementar algo, Félix. Bueno, sí, de hecho, es bien interesante esto de los firewalls de inspección profunda de paquetes, porque realmente antes lo que hacíamos era nada más validar si era de alguna manera correcto la comunicación que estábamos teniendo, pero no teníamos capacidad de analizar lo que esa comunicación estaba transmitiendo. Entonces, con estos nuevos elementos y nuevas capacidades del firewall que puede analizar ya más a detalle lo que estamos transmitiendo, estamos convirtiéndonos ya en una nueva generación donde estamos teniendo la capacidad de analizar como una especie de rayos X, como lo vemos ahí en la diapositiva, donde podemos ver qué contenido estamos transmitiendo, más allá de si está permitido o no la comunicación, es el contenido que trae esa comunicación. Entonces, como bien decías, la parte de los IPS, los IDS, que en su momento eran como un complemento del firewall, vienen a ser parte ya del firewall y nos permiten hacer ese tipo de análisis propiamente desde el mismo firewall para poder determinar si esa comunicación, más allá de que sea permitida o no, qué contiene. Y eso nos permite tener un mejor control del flujo de la comunicación que estamos teniendo. Creo que ese es uno de los principales aportes de este tipo de comunicación. En la siguiente diapositiva podemos ver que ya tenemos un análisis profundo de paquetes. Sin embargo, aún necesitamos tener un análisis más profundo de cómo están evolucionando las tecnologías. Y para eso nacen los UTMs, que con el paso del tiempo de los firewalls, ya en entrados por ahí de los años 2000, siguieron evolucionando, adoptando nuevas medidas de seguridad y adaptándose a los cambios de transferencia de información. Y sobre todo a la creciente demanda de volumen de datos, que ahora ya tenemos datos dinámicos, ya empezamos aquí con temas de que ya el perímetro ya se rompe, porque ya tenemos usuarios móviles, aplicaciones que están en la nube, aplicaciones que se migran todo el tiempo de un data center a otro. Ya no solamente trabajamos con información dentro de nuestras instalaciones, ahora ya lo tenemos en todo el mundo y necesitamos tener la capacidad de poder ofrecer seguridad a este tipo de información y a este tipo de usuarios que también todo el tiempo están en permanencia continua de movimiento. Entonces es así como se denominan ahora los nuevos firewalls como UTM, que es una gestión centralizada de amenazas, básicamente, en donde ya contemplamos diferentes motores de seguridad, como lo podemos ver en la imagen. Ya podemos hacer filtrado de contenido, en donde muchos de los fabricantes adoptan motores de lo mejor del mercado para tener una base de datos completa, como para filtrado de contenido tengan una base de datos de redes sociales y que dentro de redes sociales puedan delimitar qué tipo de redes sociales son las que pueden salir o pueden entrar hacia las instalaciones o hacia nuestros servicios. También podemos tener la capacidad de qué tipo de usuarios dentro de nuestro negocio tienen la capacidad de consultar ciertos dominios. Por ejemplo, la gente de finanzas no podría consultar redes sociales, sin embargo, la gente de marketing sí. Esto nos permite tener un mayor control del flujo de información y adicionalmente tener un mejor control de nuestro ancho de banda dentro de nuestras redes. Por ejemplo, una página web de noticias por lo regular tiene conexiones a redes sociales o páginas de streaming como pudiera ser YouTube, donde pueden cargar sus videos. Incluso nuestra misma plataforma de Maps University se compone donde están nuestros videos en una plataforma de streaming y una base de datos independiente de nuestras instalaciones. Entonces necesitamos tener la visibilidad de cómo estamos trayendo ese tráfico y cómo asegurarlo para que nuestra plataforma siempre esté disponible para todos nuestros clientes. Entonces aquí los UTMs juegan un papel importante en este tipo de seguridad. No sé si tú, Félix, puedas agregar algo. Sí, de hecho es bien interesante porque el estilo anterior, que era la parte de los Deep Packet Inspection, estaba basado más en la parte de seguridad per se, en la parte de que la comunicación que y lo que estábamos transmitiendo, esa comunicación fuera relativamente seguro, que no hubiera ataques, que no hubiera cosas ahí que fueran malignas. Pero la evolución de la forma de operar en nuestras empresas fue lo que de alguna manera vino a hacer el cambio y que
obligó a esta nueva generación de firewalls que hablamos de los UTMs, donde ya hablamos no solamente de seguridad per se, sino hablamos del control de las comunicaciones más allá de la seguridad. Esto es, por ejemplo, yo no puedo considerar que a lo mejor conectarme a YouTube sea dañino, por así decirlo, porque realmente no me hace un daño, pero sí me quita algo, que es la productividad, por ejemplo, que mis usuarios estén conectándose a YouTube a ver videos, como que no me deja mucho tiempo para que mis usuarios estén trabajando como deberían trabajar. Entonces, más allá de la seguridad, empezamos a hacer el control real de las comunicaciones y obviamente empezamos a segmentar el tráfico ya en situaciones bien interesantes. Por ejemplo, antes no podíamos discernir a lo mejor situaciones de correo o situaciones de comunicaciones a páginas web, como bien decías, o situaciones de otro estilo que en algún momento derivan a la parte aplicativa. Esto es, ¿qué tipo de aplicaciones puedo o no acceder en base a las necesidades del negocio? Ya no hablamos solamente de seguridad, sino hablamos de necesidades de negocio. Entonces, creo que la siguiente evolución, que fue este UTM y posteriormente los Next Generation Firewall, de alguna manera cubrieron estas necesidades para entonces ahora, más allá de ser solo un elemento de seguridad, es un elemento de administración que nos permite tener la seguridad y además la administración de las comunicaciones que en algún momento no teníamos. Entonces empezamos a hacer que todas esas soluciones que teníamos regadas, por decirlo así, en todo nuestro site o en todo nuestro entorno de comunicaciones, empiecen a consolidarse en un solo elemento que me permita hacer que todo esto funcione de una manera más eficiente. Entonces, creo que ese sería como que la aportación de las nuevas generaciones, tanto de la parte UTM como de alguna otra que vamos a ver, que es la parte de Next Generation Firewall. Ok, gracias. También para complementar, como podemos ver en la imagen, los UTMs ya no solamente, ya no cierran y abren puertos, ya no nada más hacemos transacciones tradicionales de información, sino que ahora ya los dominios y los servicios a los que todo el tiempo nuestros usuarios acceden se vuelven cada vez más complejos. Como los comentaba en un principio, todo el tiempo se van haciendo más móviles, más dinámicos y como tal necesitamos una solución que se adapte a esas necesidades y a esos requerimientos de red. Ahora ya tenemos diferentes capas de seguridad como motores de antivirus, módulos de anti-spam. Se pueden levantar túneles, como pueden ver en la imagen, de VPN para nuestros usuarios, nuestra fuerza de ventas, que todo el tiempo están a lo mejor en seminarios en algún otro estado de la República y necesiten conectarse a algún servicio interno de la red, como podría ser un sistema de almacenamiento, un sistema de facturación. Todo esto necesitamos estarlo monitoreando y analizando todo el tiempo y ofrecer una seguridad a esas conexiones que se van haciendo todo el tiempo. Y como tal, pues eso demanda recursos. Entre más motores estemos habilitando, suena muy bonito, empezamos a habilitar un motor de filtro de contenido, ya estamos delimitando temas de ancho de banda y de qué tipo de contenido podemos tener acceso dentro de nuestras instalaciones. Podemos ofrecer seguridad a nivel de correo electrónico para todos los correos que están entrando, que se pueda hacer un análisis previo en el perímetro, si contienen algún adjunto que tenga algún contenido malicioso, etcétera. Todos estos motores, si bien nos ayudan mucho y nos quitan muchos dolores de cabeza, pues también merman mucho los recursos de una red, sobre todo en los UTM. Mientras más funcionalidades vamos activando, también vamos mermando más los recursos de estos dispositivos. Y es aquí donde muchos administradores de red encuentran la respuesta a tantos dolores de cabeza, porque ya no hayan cómo resolver tantos issues que hay en la red. Si, por ejemplo, tienen que actualizar o levantar una consola de antivirus para los endpoints, si adicional tienen que instalar otro agente que les permita crear otro túnel de VPN, y esto también empieza a mermar el rendimiento de las estaciones de trabajo. Aparte tienen que resolver temas internos de redes, etcétera, etcétera. Un sinfín de tareas que tienen todos los administradores de red que tienen que realizar. Entonces, la idea de tener un UTM que prácticamente es una caja all-in-one, debido a que muchos servicios de seguridad los podemos ofrecer a nuestra red y administrar desde una sola plataforma, comienza a cobrar sentido. Sin embargo, aunque los UTM nos ayudan y nos siguen ayudando a tapar muchos hoyos y a reforzar muchos temas de seguridad, también podemos darnos cuenta que estamos destapando otro hoyo. ¿Y por qué estamos destapando otro hoyo? Siempre he dicho que la tecnología no tiene palabra de honor. Y concentrar todos estos servicios y todos estos motores dentro de una sola caja
aunque al principio es bonito y todo lo gestionamos desde una sola pantalla y desde una sola interfaz, al final también representa un punto de falla crucial, ya que pasaría, por ejemplo, si mi firewall en algún punto llega a fallar en mi site el sistema eléctrico, no tenemos bien protegido nuestro firewall y resulta que cuando se arregla la energía eléctrica, nuestro firewall ya no funciona de manera adecuada o de plano ya ni siquiera enciende. Entonces empezamos a tirar servicios como VPNs, nuestros usuarios nos empiezan a hablar y nos dicen no tenemos internet. Si tenemos algún servicio publicado como un carrito de compras, pues nuestros usuarios o nuestros clientes, mejor dicho, ya no pueden acceder a este servicio y entonces el negocio empieza a tener grandes pérdidas. Desde una sola caja que en un principio veíamos como una solución de todo, ahora también ya es un punto de falla importante en nuestra red. Entonces, como podemos recordar en una ciudad amurallada que platicamos en un principio, la misma analogía sería como tener esta muralla que rodea la ciudad donde las casas y edificios de esa ciudad son nuestros principales servicios que le dan fuerza y digitalización a nuestro negocio, quedaríamos expuestos cuando esta caja se cae a cualquier ataque. Y si bien el firewall pues no es el único dispositivo a nivel de frontera que nos ayuda a mitigar este tipo de ataques o conexiones, es importante que nosotros como consultores de seguridad hagamos evangelización a nuestros clientes o la cultura de tener dispositivos en alta disponibilidad, ¿no? Sobre todo en estos ambientes de seguridad. ¿Algo que voy a agregar? En realidad esto, como bien dices, puede ser un arma de doble filo. El tener todo concentrado en un solo punto es muy bonito, pero también a veces, si no tomamos las precauciones adecuadas, puede convertirse en un problema bastante enorme, porque puedes tirar todo lo que de alguna manera podrías haber concentrado en un solo punto. Sin embargo, para eso creo que tenemos diferentes opciones y diferentes capacidades para poder evitarlo o cuando menos prevenirlo de una manera un poquito más completa. Entonces creo que sí es muy interesante el que también veamos qué consecuencias tiene el hacer un tipo de administración o un tipo de uso de la tecnología, pero que en algún momento también consideremos las partes, vamos a llamarle, no tan buenas, las partes que necesitan también tener un punto de enfoque, un punto de verificación para que en su momento no se nos puedan convertir en un problema en lugar de una solución. Creo que es bastante interesante y creo que tenemos que ser muy claros. Muy bien. Como les platicábamos hablando de temas de alta disponibilidad, sobre todo con este tipo de servicios como los firewall, debemos de tener un especial cuidado en el tratamiento y el flujo de los datos que vienen, ¿no? Y van a través de nuestra red. La disponibilidad se refiere a la habilidad de que los usuarios puedan acceder a un sistema. Si un usuario no puede entrar a un sistema o servicio, se dice que no está disponible. Entonces, así la alta disponibilidad nos hace comunicar que nuestro sistema casi siempre va a estar arriba debido a que hemos multiplicado previamente los elementos necesarios para que en sí en algún momento uno de ellos falla, tengamos otro equipo de respaldo que pueda tomar la estafeta de trabajo que estaba haciendo el otro. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos diagramas. El primero es lo que se conoce como un HA tradicional, donde un elemento está en un firewall activo y el otro está en un modo pasivo. Entonces, todas las conexiones entrantes y salientes se están gestionando con toda la seguridad, mientras que el segundo, que está en un modo pasivo, está esperando a que el otro elemento llegue en algún momento que se caiga, se dé cuenta por un medio de un sensor que se denomina Heartbeat, que es ese cablecito que podemos ver que cruza los dos, que dice alta disponibilidad. Ese cablecito lo que hace es que tiene comunicación entre ambos dispositivos y cuando uno detecta que ya se cayó el otro de inmediato levanta y nuestro sistema sigue arriba, ¿no? Entonces, nosotros ahí ya como administradores de red tenemos la capacidad de poder solucionar un problema con el dispositivo que se cayó mientras nuestro negocio sigue arriba. Nuestros usuarios pueden seguir accediendo a todos los recursos internos sin tener que cambiar algún tipo de direccionamientos y que tengan que realizar temas técnicos o engorrosos. Simplemente los usuarios se encargan de seguir enfocados a su negocio y todo nuestro sistema de servicios sigue arriba. Una vez que podamos levantar el otro servicio o el otro firewall, de inmediato pues empiezan a tomar cada uno sus roles. Así es como funcionaría nuestro esquema de alta disponibilidad.
Y por el otro lado, en el segundo diagrama, nos muestra los mismos dos equipos, pero si se pueden dar cuenta, los dos están activos. Es el mismo diagrama, contienen el mismo cablecito que se está censando, pero este método de alta disponibilidad se denomina clúster. Y este método de alta disponibilidad lo que hace es sumar las capacidades de ambos dispositivos para poder realizar tareas en conjunto. Y esto permite eficientar los recursos de hardware de los firewall y en este caso ya que se hace un balanceo de cargas entre ambos dispositivos. Sin embargo, si uno de los dos falla, su carga de trabajo pasa al otro elemento del clúster y esto produciría una degradación, vamos a pensar en este caso, de un 50%, se verían reducidas las capacidades que tuvieran entre los dos. Entonces, esta degradación la podemos ver reflejada a nivel global. Y entonces, ¿qué pasa en estos ambientes? Nuestros usuarios empiezan, si bien no tienen esta afectación en los servicios, de pronto empieza a haber una lentitud porque el firewall empieza a procesar todas esas transacciones que estaban haciendo los dos, uno solo las empieza a solventar y esto, pues como les mencionaba en un principio, toda esta demanda de alto volumen y de alto análisis genera una demanda alta de recursos. Entonces, aquí es cuando vemos que se empieza a degradar un poco la red y toda la carga que llevaría un solo equipo empezaría a mermar un poco la información de nuestros servicios. ¿Qué ventajas tenemos al tener un esquema de alta disponibilidad? De entrada, podemos asegurar un cierto grado de continuidad de la información en la red, en los tiempos de mantenimiento se reducen, podemos aumentar la disponibilidad de nuestros servicios, mejorar el rendimiento, tenemos escalabilidad, tolerancia a fallos, como les platicaba, si un equipo falla, el otro entra y todo el tiempo estamos ahí jugando con el rol de cada uno de los dispositivos. Tenemos recuperación ante fallos en tiempos aceptables, ya no nos pasa que se cayó un equipo y nos quedamos 2, 3 horas sin servicios, como los platicábamos hace un momento, sino que ya podemos incluso tomarnos el tiempo necesario para poder reconfigurar si fuera necesario un equipo, mientras el otro está dando la cara por toda la red y los servicios. También todo esto pues reduce costos, porque al tener nuestros servicios activos y todo el tiempo en línea, no vemos ningún tipo de merma en nuestras transacciones de negocio. Entonces eso nos ayuda a reducir costos. Podemos consolidar todos los servidores en un solo punto en donde podemos darles una salida por un brazo de la red o por otro brazo de la red y podemos consolidar de igual manera el almacenamiento si pudiéramos o habláramos de un esquema de alta disponibilidad en sistemas de almacenamiento. No sé, Félix, si tú tuvieras algo que agregar en temas de HA. Sí, es bien interesante que analicemos esto, como lo comentamos hace un rato, es bien importante que tengamos considerado el que si vamos a trabajar con una caja que nos ayuda o con un servicio como un firewall de UTM o de nueva generación que nos permita descentralizar la administración de los servicios, necesitamos tener la capacidad de respaldar ese servicio. Entonces, es bien interesante trabajar con esto, nada más que tenemos que ser muy claros. Esto nada más es para la parte firewalls. Sin embargo, ojo, si nosotros trabajamos con cualquier esquema de alta disponibilidad y no tenemos los elementos que se necesitan para que esta alta disponibilidad realmente funcione, a veces estamos vendiendo una falsa idea también en ese sentido. ¿A qué me refiero? A veces nosotros queremos poner equipos en alta disponibilidad y resulta que independientemente del método, ya sea en activo pasivo o en activo activo, como es el caso del clúster, regularmente los conectamos a la misma toma de corriente o los conectamos al mismo switch o los conectamos al mismo enlace de salida a internet. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros realmente vamos a tener una alta disponibilidad en los firewalls, pero solamente en los firewalls. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso que hablabas de la parte de descargas o una cuestión eléctrica, resulta que se va la luz? Pues si tenemos los firewalls en el mismo lugar y conectados al mismo punto, ¿qué pasa? Pues se van los dos firewalls. ¿Qué pasa si tenemos el mismo enlace y los dos tenemos conectados al mismo enlace? Si se va el enlace, pues no importa que yo tenga alta disponibilidad en los firewalls, de todos modos vamos a tener problemas. Entonces aquí es bien interesante que cuando nosotros trabajemos este tipo de esquemas, podamos ir un poquito más allá de esos entornos que son nada más propiamente la solución y ver todo el contexto completo, poder ver a lo mejor que necesitamos dos switches o necesitamos dos enlaces y en el mejor de los casos, ¿qué es lo que pasa con los data centers que existen en el mundo distribuidos? Por eso hay tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, que son redundantes en todo. Esto es redundantes en energía, redundantes en conectividad,
redundantes en enlace. Entonces, eso es bien interesante porque a veces nosotros vendemos una solución que decimos va a ser alta disponibilidad, como bien habías expuesto, pero a veces no contemplamos que necesitamos también alta disponibilidad en el switch que está conectado al equipo para que tengamos otro en dado caso que se caiga el switch, o que lo conectemos simplemente a una fuente de energía diferente, que tengamos a lo mejor otra fase de energía para que un firewall esté en una fase y otro en otra. Si se cae una fase, el otro sigue funcionando con otra fase de energía. Pero si todo lo vamos a delimitar solamente al firewall, tenemos que considerar que eso también puede ser un punto de falla independientemente de que tengamos una alta disponibilidad. Creo que eso sería Exacto. lo que podríamos aportar. Muy bien. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, y les comentaba en un principio, los UTMs tienen un rendimiento bajo por todo el tema de análisis que contiene, por todos los motores que ya traen embebidos. Y con ello, algunos entornos de redes empresariales no se dan abasto con estos UTMs, ¿no? Necesitamos algo de mayor enforcement dentro de nuestras instalaciones y es cuando nacen los Next Generation Firewall. Los Next Generation Firewall contienen diferentes capacidades, son básicamente lo mismo que los UTMs, contienen los mismos motores, fueron desarrollados con la motivación de resolver la deficiencia, ¿no? Del desempeño que se presentaba en los UTMs, entregando recursos de control de aplicaciones, inspección profunda de paquetes, y ahora los vemos ya con una arquitectura de mayor rendimiento, ¿no? Ya tenemos diferentes procesadores ya enfocados a este tipo de dispositivos. Anteriormente, inclusive llegamos a tener procesadores tradicionales de Intel, ahora ya tenemos procesadores dedicados a este tipo de análisis, procesadores que pueden llegar a tener también análisis para temas de inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Entonces ya vamos un paso más allá. Todos estos recursos complementarios como un proxy web o protección contra virus, de malware y otros que se presentan también en un UTM, no forman parte de la arquitectura de un Next Generation Firewall. Esta característica fue removida o tercerizada hacia otros entornos para que podamos garantizar altas tasas de escalabilidad para grandes ambientes empresariales. La principal contribución de un Next Generation Firewall está en los avances tecnológicos generados a partir de la inspección profunda de paquetes y visibilidad de aplicaciones. Es decir, con los UTMs tenemos muchos motores de análisis. Con estos Next Generation Firewall ahora tenemos también la capacidad de tener visibilidad y trazabilidad dentro de una red. Ya podemos tener visibilidad a través de muchas sucursales o data centers que no necesariamente estén en un solo sitio central, en unos headquarters de corporativos, sino que ya también podemos interconectar a todos nuestros usuarios y sucursales sin que se empiece a degradar el rendimiento como en los UTMs. A pesar de que los conceptos se asemejan mucho y prácticamente parecen ser el mismo producto, sí muestran una gran diferencia. Y es que igual que las generaciones anteriores de Firewall se fueron adaptando a los cambios y necesidades de las redes de su tiempo. El Next Generation Firewall adopta las ventajas o virtudes de los UTM, pero este a la vez agrega tecnología más madura, más robusta y con mejor rendimiento. La capacidad de poder tener visibilidad sobre el tráfico de red y todo esto enfocado a tener o atacar un mercado diferente como podría ser el Enterprise. Entonces, con esto podemos deducir que los UTM tienen una mejor cabida dentro de las pymes o pequeños o medianos negocios y los Next Generation Firewall los podemos ver o podemos ofrecer más en entornos empresariales o corporativos de mayor envergadura. Creo que, como todo, esto es una evolución. Entonces, el primer concepto de unificar la administración fue UTM. Sin embargo, los que de alguna manera desarrollaron este concepto como tal tienen que evolucionarlo. Y entonces creo que sí, como bien lo comentas, el Next Generation Firewall viene a ser como la respuesta al concepto UTM, aunque más bien creo que es una evolución de conceptos, porque finalmente el UTM está considerado como el elemento que podía administrar todos de un solo punto. Y Next Generation Firewall contempla todo eso, pero además de todo le integra las capacidades, como bien lo dijiste, de tener la colaboración con otros entornos de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, un líder de, no sé, de administración de la parte de páginas, un líder de la parte de aplicaciones, y a lo mejor hacer una interacción mucho más eficiente y mucho más trabajada con este tipo de entornos. Entonces,
Creo que finalmente, como bien lo estábamos comentando, esto es la respuesta a las necesidades del mercado. Sin embargo, también esa respuesta se dio en la parte UTM. Entonces, ahorita tenemos dos conceptos que, si bien no son iguales, son muy, muy semejantes y que en su momento ofrecen diferentes capacidades, pero que en el entorno de operación de las empresas se ha vuelto como que una especie de discusión, ¿no? ¿Qué es mejor, un UTM o un Next Generation Firewall? Y como siempre lo hemos platicado, bueno, y en mi concepto es así, lo que va a ser mejor es lo que te quede mejor a tu negocio. Entonces, en estricta teoría, a lo mejor para un negocio un UTM es mejor y para otro negocio un Next Generation Firewall conceptualizado a lo mejor por una marca diferente es mejor. En este caso, lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de analizar las características de cada una de las soluciones y ver cuáles son las necesidades de, en este caso, el entorno donde lo quiero poner, para que entonces tomemos la mejor decisión y hagamos la mejor inversión. Creo que eso sería básicamente lo que tendríamos que platicar de esto, porque en realidad son conceptos muy, muy semejantes y que a veces es muy difícil de diferenciar. Pero bueno, casi siempre la situación, la demanda, las necesidades. Entonces, nosotros vamos a tomar una decisión muy acertada si tomamos en cuenta las necesidades y en base a eso tomamos el equipo que mejor la satisfaga. Ok, estos dispositivos son ahora dispositivos que son muy difíciles de poder interpretar. Todo el tiempo los vemos muy, muy semejantes, también debido a temas comerciales. Y finalmente tenemos los firewalls basados en software, en donde, como les comentaba en un principio, estos firewalls basados en software tradicionalmente los vemos en servidores o en los sistemas operativos ya desde Windows XP, me parece, ya viene activado este firewall, ¿no? A nivel de software. Todos estos los podemos ver normalmente ya trabajando y funcionando de manera nativa en los sistemas operativos. En el caso de los servidores ya viene activado desde que instalamos el server y queremos habilitar algún servicio. Todo el tiempo el firewall nos está preguntando qué es lo que queremos hacer, qué tipo de conexiones son las que tenemos que habilitar para que podamos generar reglas que permitan ofrecerle seguridad al sistema operativo y al servicio que va a hospedar. Asimismo, las versiones de sistemas operativos enfocados a estaciones de trabajo, por ejemplo, como Windows 7, Windows 10, Mac, Linux, también ya lo integran de manera nativa, un firewall que funciona a nivel de host y estos nos ayudan a revisar las conexiones que se hacen a través de nuestros equipos y si en algún tipo de tráfico anómalo intenta entrar a nuestra computadora, el firewall del sistema operativo lo detiene y alerta sobre el evento a nuestros usuarios. Desarrolladores de antivirus integran un firewall a nivel de host, incluso un IPS a nivel de host, como pudieran ser los antivirus tradicionales. En este punto cabe hacer mención que así como platicamos de las nuevas capacidades de los firewalls incluyen un antivirus perimetral, no debemos reemplazarlo por el antivirus de los endpoints, ya que sus funciones son completamente diferentes, así contengan el mismo motor de antivirus, ¿no? Es decir, el motor de antivirus que está hospedado en un firewall analiza el tráfico de manera diferente porque va a hacer un análisis con otro enfoque. Va a hacer un análisis de un tipo de tráfico que pudiera afectar el rendimiento de nuestra red o que pudiera afectar el rendimiento de nuestros servicios. Sin embargo, el antivirus de endpoint analiza, por ejemplo, vulnerabilidades de nuestro sistema operativo, que sea Windows, Mac, Linux, que todo el tiempo esté teniendo un flujo de tráfico normal, que no haya tráfico anómalo. Puede analizar incluso las URLs que visitamos antes de que nosotros vayamos a visitarlas. Ellos incluso hacen una consulta previa para revisar que sea un dominio genuino, etcétera. Entonces, los enfoques de antivirus son totalmente diferentes y también es nuestra labor como consultores de seguridad que podamos hacerles llegar ese mensaje a nuestros clientes, o que no tengan esa visión de reemplazar los agentes de endpoint dentro de sus instalaciones por el hecho de que crean que están protegidos a nivel perimetral con un motor de antivirus. No sé cuál sea tu opinión en este sentido, Félix. Como todos siempre decimos que nada sobra, ¿no? O sea, es bien claro que los firewalls de endpoint tienen una funcionalidad completamente diferente, sin embargo son un complemento a los firewalls que tenemos en nuestras comunicaciones. Es bien interesante ver que este tipo de cosas están sucediendo
pero también es algo que tenemos que nosotros, vamos a decirlo así, considerar, pero considerar en ciertos entornos que son diferentes. Por ejemplo, me ha tocado el caso que hay gente, como bien dices, que dice, no, pues ya le voy a poner antivirus en mi PC y ya no voy a necesitar el antivirus en el perímetro. Igual que en la mejor ahorita este caso puede ser el firewall, ¿no? Yo podría decir, fíjate que voy a ponerle firewalls a mi PC y ya no le voy a poner firewall en las comunicaciones. Cada uno tiene una función diferente y es completamente, digámoslo, diferente el entorno de trabajo, pero son complementarios entre ellos. Entonces es bien interesante que podamos utilizar las dos formas de protección y que en algún momento las complementemos. Una de las cosas que casi siempre tiene problemas la gente es que un firewall local en sus PCs se vuelve a veces un dolor de cabeza porque tenemos un pequeño problema. Como siempre lo hemos platicado este tipo de cosas, si no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, a veces lo que hacemos es no configuramos adecuadamente. Entonces, mucha gente está en contra de Microsoft, digo, yo soy alguno de los que ataco mucho algunas cosas, pero casualmente un firewall de Windows no es una mala idea. La única problemática es que a veces ese firewall no tiene la facilidad de configuración que debería tener y a veces se vuelve muy complejo tener la administración adecuada. Entonces eso es como que ahora lo que creo que sería la siguiente tendencia de las nuevas soluciones de que tienen un firewall integrado, hablemos de soluciones antivirus, soluciones de nueva generación de endpoints de protección, que ese es su principal, digámoslo, reto, que esas configuraciones sean eficientes y que sean fáciles, porque realmente en algún momento, llegando a hacer una prueba fuera de ser crítico o no crítico de las soluciones, haciendo una prueba real de lo que sería el firewall de Windows, no es un mal firewall. La única problemática es que no está bien configurado el 99.99% de las veces. Entonces, nos genera un gran problema el configurarlo porque no es fácil y entonces terminamos por decir, ¿lo deshabilito o lo dejo ahí así como viene configurado de fábrica y a ver qué pasa? Entonces, creo que es una parte bien interesante que tendríamos que considerar y que creo que ahora las nuevas generaciones de soluciones de protección de endpoints tienen que considerar como elementos de configuración que sean más fáciles de hacer, más sencillos, más amigables con el usuario y que en algún momento nos pudieran ayudar a complementar la solución que ya tenemos en nuestro perímetro o nuestras comunicaciones. Creo que es necesario, sin embargo, a veces la dificultad viene en la parte de configuración, ¿no? Y como todos no somos tan conocedores de todo esto, de hecho esa es la idea de estos seminarios, que en algún momento podamos entender un poquito más esto, a veces pensamos la solución fácil, ¿no? Deshabilitar o dejarlo como está y si no nos genera problemas, pues ya está así. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que evitar y ser mucho más, digámoslo, conocedores de lo que estamos haciendo para poder utilizar la tecnología de la mejor manera. Y creo que en este caso los firewalls que vienen integrados sería bien interesante que fueran mucho más fáciles de administrar y de configurar. Creo que mucha gente les ahorraría muchos dolores de cabeza si tuviéramos ese tipo de capacidades. Pero creo que sí, sigue siendo un elemento que puede ser importante y que debe ser muy considerado en las próximas generaciones de soluciones que hay. Claro. También ya hemos abarcado, si no bien todas las capacidades y la evolución de los firewalls, sí hemos dejado ya bien plantadas sobre la mesa cuáles han sido las principales capacidades y diferencias de cada uno de ellos a nivel de hardware y a nivel de software. Por aquí tenemos una pregunta que dice aquí uno de nuestros participantes que si le podemos explicar un poco más la diferencia entre un firewall de endpoint y un firewall, digámoslo, de perímetro. Bien, como platicamos ya casi al final de la presentación, el firewall que está a nivel de endpoint lo que hace es un análisis también de las conexiones que se están haciendo hacia nuestros equipos, en este caso una Mac, un Windows, un Linux, y a su vez está haciendo también un análisis de antivirus de todas las vulnerabilidades que pudiera contener nuestro sistema operativo, las aplicaciones que contengan ya instaladas nuestros endpoints. Por ejemplo, siempre pasa que se tenía esa falsa idea, por ejemplo, ¿no? A las Mac no les entran virus. Y probablemente sea muy difícil, que ahora ya no tanto, probablemente, como decía, sea muy difícil. Sin embargo, pues todas las aplicaciones que les instalamos no son igual de robustas que el mismo sistema operativo de Mac, ¿no? Entonces, es aquí donde estos agentes de endpoint nos ayudan a
ofrecer un poquito más de seguridad en nuestros dispositivos de estaciones de trabajo. Y a nivel perimetral, se hace un análisis de todo el tráfico que entra y sale de nuestra red para ver si hay algún tráfico anómalo o tráfico malformado dentro de las transacciones que se van haciendo a nivel de red, si hay algún archivo escondido que tenga otras intenciones. Algunos dispositivos ya tienen la capacidad de hacer sandbox, por ejemplo, ya pueden emular en el perímetro que ya llegaron a un dispositivo final, por ejemplo, y luego entonces explotar esa vulnerabilidad, ver qué tipo de amenaza representa y si es el caso, deniega o permite el acceso, ¿no? Esa sería como la principal diferencia. No sé si tú quisieras complementar con algo. Yo diría, básicamente son enfoques diferentes, como bien decías. Un firewall de perímetro me va a permitir hacer ciertos manejos y administraciones de lo que estamos viendo en comunicación, pero en realidad un firewall de endpoint regularmente lo que hace es proteger en sí la estación de trabajo y ver qué tipo de comunicaciones voy a permitir o no hacia la estación de trabajo. Entonces, en este caso, a lo mejor no es tanto de salida, sino más bien de entrada lo que estoy protegiendo con un firewall de endpoint. Entonces, digamos lo que los conceptos son muy semejantes, pero sin embargo aquí estamos como que hablando de dos entornos. Uno es la parte de comunicación hacia los demás, hacia el exterior, que sería el firewall de perímetro o el firewall de comunicaciones. Y otro es el firewall que tengo en mi PC, que es lo que está tratando de proteger es que no entre algo a mí. En ese sentido, creo que esa es una de las partes más importantes de diferencia. Que podamos en su momento ver que uno es para controlar las comunicaciones casi siempre hacia afuera y el otro es más comunicaciones hacia mí. Y entonces pueda yo complementar uno con otro y poder tener un elemento que me ayude a ser mucho más eficiente en mi seguridad. Creo que eso sería lo que yo podría aportar. Ok, Félix, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es, ¿qué recomendaciones debemos seguir para lograr que nuestra implementación de firewall cumpla con sus objetivos de asegurar nuestra red sin que los usuarios de diversos departamentos con diferentes permisos, aplicaciones y páginas tengan afectación en sus actividades por bloqueos? Ok, bueno, yo lo que les decía hace rato es bien interesante. A pesar de que hablamos de tecnologías de seguridad, tenemos que pensar que no podemos determinar una tecnología de seguridad basada en solamente seguridad. Tenemos que tomar la decisión de nuestra tecnología de seguridad que vamos a implementar basada en necesidades del cliente y necesidades del negocio. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera tener ese tipo de controles que están comentando ahorita. No es que quiero poner los diferentes departamentos, diferentes usuarios y diferentes aplicaciones y no afectar a nadie. Hay dos tipos de firewalls en el entorno que estamos trabajando ahora, que eso no lo platicamos en la presentación, pero que también es como que la base de operación. Hay firewalls que en su momento eran permisivos. ¿Qué significaba? Que todo lo dejaban pasar a menos que yo lo detuviera. Entonces, antes un firewall era, vamos a decirlo así, todo lo que no estuviera permitido, por default estaba negado. Estos eran firewalls que en su momento eran, digamos, los restrictivos. Sin embargo, en algún momento a alguien se le ocurrió hacer un firewall en sentido inverso. Dijeron, todo está permitido salvo lo que tú deniegues. Y entonces empezamos a tener un conflicto de conceptos. ¿Qué es mejor? ¿Que lo permita todo y lo vaya cerrando? ¿O que lo tenga todo cerrado y lo vaya permitiendo? El concepto es bien interesante, pero entonces yo puedo ya ahora con los nuevos firewalls hacer las dos funciones. Yo puedo abrir un firewall totalmente e irlo cerrando, o cerrarlo totalmente e irlo abriendo. Entonces aquí, esa es una de las cosas que, como les comentaba hace rato, necesitamos considerar en los entornos de seguridad que queremos ocupar. Vamos a pensar en lo que dicen. ¿Sabes qué es la solución? Quiero que permita hacer todo a mis usuarios y que no tenga una afectación y que empiece a proteger. Entonces, a lo mejor mi prioridad, a lo mejor no lo más adecuado, pero mi prioridad es la operación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con un firewall permisivo. Muy probablemente lo que voy a hacer es tomar un firewall que me permita administrar todo eso que yo quiero, pero de entrada, de primer inicio, permitir todo. Y después ir haciendo, en base a mi análisis de lo que yo esté viendo por el firewall pasar, ir haciendo mi ajuste para que yo pueda ir cerrando los huecos que yo no quiero. Esto no es lo más recomendable, pero a veces eso es la forma más fácil de no afectar a un negocio. Entonces,
Eso es, digámoslo, como que les decía yo hace rato, la idea tenemos que pensar en el negocio más allá de la seguridad. A veces la gente que nos dedicamos a seguridad creemos que la seguridad es lo más importante y sí, sí lo es, pero a veces también tiene que ser un complemento del negocio. Entonces, una de las formas fáciles de saber qué tipo de firewall o cómo lo podríamos seleccionar sería, primero, que cumpla lo que yo necesito, en este caso que cubra las necesidades, control de aplicaciones, control de páginas, control de ancho de banda, lo que sea necesario. Y ya en base a eso, todos los firewalls que existen en el mercado ahora permiten hacer esto que les decía, o ser muy permisivos o ser muy restrictivos. Y entonces, en base a eso, en base a mi consultoría, tener la capacidad de decirle, vamos a empezar abriendo todo y vamos a ir cerrando, o vamos a cerrar todo y vamos a ir abriendo. Entonces, eso es lo que creo que nos va a dar la diferencia y a veces es algo que he comentado en los otros webinarios, es lo que hace la diferencia entre que nosotros seamos solamente una persona que sugiere seguridad a una persona que realmente te hace una consultoría de seguridad. Esa es la parte que creo que es bien interesante. Probablemente no te puedo decir la marca A o la marca B es más importante, pero lo interesante es que esa marca cubra con lo que necesitas y tú tengas la capacidad de configurarla de la manera que lo ocupas. Creo que eso sería lo más recomendable. Ok. Aquí nos hacen otra pregunta, donde dicen, no importa si una empresa es pyme o corporativa, ambas tienen que enfrentar las mismas amenazas y riesgos. ¿Por qué diferenciar los tipos de firewall en cada una de ellas? Si es una pyme, requiere de un UTM, y si es un corporativo, entonces requiere de un Next Generation Firewall. ¿Por qué ser tan tajante? Yo lo que respondería es que, como bien mencionamos en un momento, las diferencias del UTM y el Next Generation Firewall, no es que uno esté enfocado a cierto tipo de negocio o entorno de negocio, sino que los UTM, con el paso del tiempo y conforme han evolucionado también las comunicaciones, el rendimiento se ha visto afectado, ¿no? Entonces, los UTM normalmente o comercialmente se utilizan más en entornos pyme o de medianas empresas, donde tradicionalmente se hace transacción de información en donde simplemente es que hacer algún análisis de filtro de contenido, motores de antivirus, de phishing, etcétera. Y en otros entornos empresariales ya más corporativos, lo que se necesita es a lo mejor ya dar una visibilidad mayor, puesto que el número de conexiones es más grande, el volumen de tráfico es mayor, se tienen diferentes tipos de conexiones con diferentes carriers, ISPs, se tienen diferentes sucursales, entonces necesitamos tener toda esa conexión centralizada, tener una visión granular de todo ese tráfico que no necesariamente se da en una pyme. Esa sería como la ventaja. Sin embargo, los dos dispositivos caben perfecto en cualquier entorno de red. Todos tienen la capacidad de ofrecer un buen servicio de seguridad. Y como mencionaba Félix también, ¿no? O sea, todo dispositivo tiene que adaptarse a las necesidades de una red, sea el entorno que sea. Nos hacen otra pregunta. Si instala un antivirus en una PC que ya tiene un firewall integrado, ¿debemos deshabilitar el firewall de Windows? Bueno, como les comentaba, yo lo que he visto como experiencia es que el firewall de Windows es bueno, pero necesitamos saberlo configurar. Y uno de los grandes problemas de ese firewall es eso. O sea, casi nadie sabe utilizarlo. Precisamente por eso las empresas que dedican a la parte de protección del endpoint tratan de habilitar un firewall que sea mucho más amigable al usuario. En realidad, ese firewall, casi siempre cuando ustedes instalan una solución de seguridad que trae firewall integrado, ellos mismos deshabilitan el firewall de Windows. O sea, no necesitamos nosotros deshabilitarlo, lo hacen ellos. Y lo hacen para que en su momento utilicemos sus propios servicios y sean mucho más fáciles de hacer. En realidad, ustedes tienen la opción de deshabilitar la parte firewall de esa solución y poder seguir usando el Windows. Sin embargo, como les comentaba, es complicado administrar la parte del firewall de Windows y esa es su principal dolencia. Es muy complicado, no es tan simple, no es amigable al usuario, o bueno, por lo menos no lo es tanto. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de comprar una solución antivirus o una solución de protección del endpoint, que es lo que ahora está de moda, la protección del endpoint, entonces necesitamos nosotros ver qué tan eficientes podemos ser con la administración. Y la administración, esa es la parte que le ganan estas soluciones para poder administrar de una manera más eficiente los firewalls. Creo que entonces la respuesta sería, si es más amigable que el firewall de Windows, sería bueno que lo usaras en sustitución de. Y si tú estás consciente de que el firewall de Windows tú lo puedes configurar de la manera adecuada, puedes seguir usando el firewall de Windows. Sin embargo,
desde la poca experiencia que he tenido, creo que el firewall de Windows es de las cosas más extrañas para configurar a veces. Entonces es más fácil que una solución que ya lo integra te dé toda esa tranquilidad, esa facilidad de hacerlo, y creo que a veces sí se vuelve un sustituto completo del firewall de Windows, ¿no? Ok, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo más, Félix, o damos por terminada la sesión. Bueno, yo nada más les quería decir, ojo, es bien interesante esto, nada más estamos hablando de tecnología, no estamos hablando precisamente de una marca o de otra, a pesar de que tuvimos que hablar de ellas para hacer algunas, digamos, aclaraciones. Estamos hablando de tecnología, esta serie de seminarios que estamos haciendo es para que nosotros podamos entender un poco más la cuestión tecnológica de las cosas que en teoría debemos de conocer y que a lo mejor a veces no estamos tan claros. Claro, cada quien tiene su concepto, cada quien tiene su idea, cada quien tiene su forma de pensar. Sin embargo, estamos tratando de ser lo más analíticos posibles con respecto a lo que en el mercado existe, en cuanto a lo que existe publicado, otra serie de cosas, para que podamos tener un concepto que sea común y que cuando hablemos de algo podamos platicar en bases sólidas y podamos hacer esta consultoría que en algún momento les he comentado, podamos hacerla de una mejor manera. Como siempre, no estamos tratando de cubrir todo, a veces se quedan muchísimas cosas ahí por analizar, pero bueno, la idea es que tengamos una primera aproximación a lo que de alguna manera podríamos considerar un firewall, y pudiéramos entonces, cuando hablemos con un cliente o cuando nosotros somos el cliente, tengamos la capacidad de poderle exigir a alguien o poderle ofrecer a alguien algo que realmente sea lo que cumpla con sus necesidades. Pero a veces el gran problema de todo es que nuestros orígenes, nuestras bases, nuestros conocimientos de inicio no están lo suficientemente bien y tenemos problemas para poder expresar nuestras necesidades o resolver las necesidades de alguien más. Entonces, esa es la idea de estos seminarios. Espero que les haya servido un poco. Claro, si tienen alguna duda, alguna cuestión mucho más puntual, la podemos seguir atendiendo. La idea de tener estos seminarios, así como han sucedido algunos otros, es que conozcamos conceptos de tecnología más allá de las marcas, sino qué es lo que hace, para qué funciona, en qué nos sirve, cómo lo podemos proteger o cómo en su momento podemos hacerlo o utilizarlo de mejor manera. Creo que con esto estamos bastante bien. Y si no hay nada más de mi parte, les agradezco su tiempo y espero que en algún momento sigamos aquí en contacto con algún otro tema que vamos a hablar de toda la cuestión de tecnología. Perfecto, muchas gracias, Félix. Pues nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, ingeniero de producto para Maps, y Félix López, gerente de ingeniería para Maps. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.